¿qué tal amigos? Bienvenidos a Yo me quedo en casa con Cristo, un espacio que va de lunes a sábado a las 15 horas hora de Perú y que busca formarnos, meditar en la palabra del Señor. Mi nombre es Angie Oviedo, pertenezco a la comunidad Tabor del movimiento Misioneros de Santa María de Nazaret y te doy la más cordial bienvenida junto a nuestra Madre que siempre ora, que siempre intercede por cada uno de nosotros. Hoy vamos a hablar de un tema que es necesario y que, bueno, ahora en noviembre siempre recibimos este mes con dos celebraciones íntimas, con dos celebraciones muy unidas entre sí, de gran contenido teológico y espiritual. El 1 de noviembre, la festividad de Todos los Santos, y el 2 de noviembre, la solemnidad de los fieles difuntos. Pero que a veces por confusión, porque no nos formamos y no nos informamos, no vivimos de forma plena estas dos celebraciones. Entonces vamos a hablar el día de hoy del siguiente tema, la comunión de los santos. La comunión de los santos es el tema de hoy en Yo me quedo en casa con Cristo, precisamente para clarificar cuál es nuestra comunión con estos hermanos, con estos dos grupos de hermanos que forman nuestra iglesia, que son parte de nuestra iglesia. Ya me vas a entender esta idea con el desarrollo del tema el día de hoy. Como siempre, primero hacemos nuestra oración de entrega, entregamos nuestro corazón a nuestro Señor por intercesión de nuestra Madre, entregamos nuestras necesidades, entregamos nuestra actitud para escuchar el día de hoy lo que nos quiere compartir, lo que nos quiere regalar el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor bendito, gracias por la oportunidad que tenemos de postrarnos ante ti, a escuchar tu santa palabra, a escuchar tu santa enseñanza. Gracias, Señor, porque siempre instruyes nuestros caminos, iluminas nuestras sendas y nos regalas a nuestra Madre Iglesia, nos regalas esta Madre que tú mismo formaste, que tú mismo fundaste y que es tan rica y que cada vez aprendemos, Señor, y te entregamos también nuestro corazón, nuestra actitud para entender, para comprender. Entregamos también todo aquello que está en nuestro corazón, que de repente nos distrae, que de repente nos perturba, aquella necesidad, aquellas preocupaciones, todo lo que inquieta nuestro corazón, Señor, te lo ponemos a tus pies, porque sabemos que tú estás ya al tanto de cada una de ellas, que tú ya estás hablándonos al corazón para abordar esas necesidades que ya tenemos. Te pedimos, Señor, que nos ilumines con tu Santo Espíritu para que lo que comprendamos, que lo que recibamos el día de hoy en nuestro intelecto, baje a nuestro corazón para poderlo hacer acción. Gracias, Señor, por esa oportunidad que tenemos de enderezar nuestros caminos con tu santa enseñanza. Por intercesión de nuestra Madre, a ti, Madre bendita, te pedimos como siempre un poquito de tu corazón para guardar en él, en nuestro, toda esa enseñanza de nuestro Señor. Ayúdanos a recordar tu testimonio y siempre estar atenta, dócil a la palabra del Señor, a la voluntad del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La comunión de los santos es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Y para ello vamos a iluminarnos con la Biblia, con nuestras Sagradas Escrituras en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos del 32 al 34. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos del 32 al 34, y que se encuentran también en la descripción de esta transmisión. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y un solo espíritu. Nadie consideraba sus bienes como propios, sino que todo lo tenían en común.
Los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesucristo con gran poder y gozaban todos de gran simpatía. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían campos o casas los vendían. Traían el importe de las ventas y lo ponían a cada uno según su necesidad. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tiene que ver esta lectura, este pasaje de las Sagradas Escrituras con lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero tengamos presente esto: vivamos en un solo corazón y una sola alma, y entendamos que todo es para el bien común, todo es para nuestro bien común. Quedémonos con esa primera idea ya para desarrollar el tema el día de hoy. ¿Qué significa comunión? Común, unión. ¿Y cuál es el significado de común? Según la RAE, la Real Academia de nuestra lengua española, indica que la palabra común dice, o el significado es que pertenece, se manifiesta y o es de utilidad a todas las personas o cosas involucradas. Otra vez, lo común es lo que pertenece a las personas involucradas, lo que se manifiesta a las personas involucradas y o es de utilidad, o sea, que causa un impacto en las personas de cierto grupo, ¿no? A las personas involucradas. Entonces, la comunión de los santos es precisamente la iglesia. O sea, son sinónimos. La comunión de los santos es la iglesia. Todo esto, como ya lo dije, está en el numeral 946 al 962 de nuestro catecismo, que está obviamente basada en las Sagradas Escrituras, y también en algunos documentos que vamos a ir nombrando para que puedas profundizar más adelante este tema. La comunión de los santos quiere decir una unión común con Jesucristo como cabeza de la iglesia, y como una unión de quienes. Hay tres grupos, formamos tres grupos de esta familia: los santos del cielo, uno; las almas del purgatorio; y los fieles que aún peregrinamos en la tierra, o sea, tú y yo, ¿sí? Los santos del cielo, las almas del purgatorio y nosotros, los fieles peregrinantes, ¿sí? Todos los creyentes formamos un solo cuerpo. La iglesia somos la familia de Dios. Estamos gobernados por un espíritu, ¿no? El Espíritu Santo, Espíritu de Dios. Y escucha esto: el bien de unos se comunica a los otros, ¿sí? O sea, nuestro bien, ¿no? El bien que tú puedas hacer, el bien que tú recibas, impacta en los otros. Somos una iglesia que comparte, somos una iglesia que tiene como fundamento, además de la misión, el bien común. Y esto es ejemplo a imitación de nuestros hermanos que formaban las primeras comunidades, ¿no? Existe la comunión también de los bienes en la iglesia. Estamos hablando justo de eso, pero el miembro más importante es Jesucristo, definitivamente, ya que Él es la cabeza. Así, el bien de Cristo es comunicado a todos los demás miembros, y esta comunicación se hace por los sacramentos de la iglesia. El Señor, que es el miembro más importante de ella, pues se da, Él mismo se comparte por completo en esa común unión con todos nosotros. Eso también está, además del catecismo, en el libro de Santo Tomás de Aquino llamado El Credo, de los apóstoles. Entonces, todos nosotros, vivos y difuntos, estamos en común unión. En esta comunidad de quienes hemos recibido el bautismo, nos hemos nutrido del cuerpo y la sangre de Cristo y formamos juntos, todos, la gran familia de Dios. San José María Escrivá de Balaguer, en su libro Camino, en el numeral 544, él define la importancia de la comunión de los santos con esta pregunta, con este ejemplo. ¿Ves lo que son las transfusiones de sangre para el cuerpo? Pues así, de la misma forma, viene a ser la comunión de los santos para nuestras almas. Una transfusión que hace, nutre, da una nutrición especial, da vamos a decirlo así, un avivamiento especial al cuerpo, ¿no es cierto? Inyecta de sangre al cuerpo. Igual, ¿no? La comunión de todos nosotros
recuerda que todos estamos llamados a la santidad, sino que nuestros hermanos santos del cielo, pues ellos realmente hicieron la voluntad del Padre de Dios, ¿no? A plenitud, ¿no? Entonces vamos a hablar de eso también más adelante. Entonces, la comunión entre todos nosotros es una inyección justamente de avivamiento para nuestra alma, ¿sí? La comunión de los santos, este término, esa expresión, abarca dos puntos que vamos a desmenuzar a continuación. La comunión de las cosas santas o de los bienes espirituales y también la comunión entre las personas santas. Eso vamos a hablarlo en este momento. Entonces vamos a hablar primero de la comunión de los bienes espirituales. Vamos a acomodar mis apuntes. Listo. La comunión de los bienes espirituales se basa también, entre otras citas bíblicas, en Hechos 2:42. Lo voy a leer en este momento. ¿Qué dice Hechos 2:42? Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Entonces, recordando e imitando a nuestras primeras comunidades cristianas, surge la pregunta, ¿en qué consiste esa comunión que desde ese momento se sigue viviendo hasta ahora? Los bienes espirituales que realmente comulgamos son 4 principalmente: la fe, los sacramentos, los dones y carismas y el amor o la caridad. ¿Cómo comulgamos la fe? La fe de los fieles es la fe de la Iglesia, recibida y heredada de los apóstoles. Es el tesoro de vida que enriquece cuando se comparte. La fe entra por la predicación, entra por el oído y también por el testimonio. Eso dice la palabra. Entonces, ¿qué importancia, sobre todo, de cumplir lo que nos dice el Señor de ser sal y luz? De realmente transmitir la fe a nuestra familia, a nuestra sociedad, donde quiera que vayamos. Qué importancia de justamente compartir de esto que vamos a aprender el día de hoy, también transmitirlo, también compartirlo para alimentar no el miedo de las personas ni la desesperanza de las personas, sino la fe en Jesucristo. Entonces comulgamos y debemos comulgar la fe, transmitir, compartir la fe. ¿Cómo está tu familia, hermanos? ¿Realmente vive apartada de Jesucristo? ¿Realmente vive en desesperanza, en tristezas? Porque de repente no estamos permitiendo que la fe se comulgue, que la fe reine en comunión en nuestro hogar, ¿no? Y en los lugares donde nos desenvolvemos. Si nosotros como católicos no transmitimos esa fe. Por eso la urgencia de evangelizar, urgencia de proclamar y de transmitir la palabra de Dios. Ya hablamos de la comunión de la fe, la comunión de los sacramentos. El fruto de todos los sacramentos pertenece a todos. Recuerda qué significaba la palabra común, tiene que ver con lo que estamos diciendo, ¿no? Los sacramentos son uno de los vínculos sagrados que unen a todos, nos unen entre sí y nos ligan, nos unen a Jesucristo. Pero este término de sacramento se entiende mejor en el sacramento de la Eucaristía, que es el sacramento por excelencia. Es el sacramento donde realmente vemos la comunión en su forma más culmen, en su forma más sublime. Realmente vemos que el Señor se comparte, se da por entero a todos nosotros en comunión. Por eso la primera comunión, ese sacramento, en realidad sí, es la primera comunión a plenitud que viven los niños que van a recibirla o las personas pues que reciben a cualquier edad, a la edad a partir de los 7, 8 años, ¿no? Realmente viven la primera comunión a plenitud porque ya en una santa misa vivimos en comunión con los santos del cielo y con los fieles difuntos. Ya vas a entender por qué, vamos a explicarlo más adelante, ¿no? Pero de repente, como no recibimos la primera comunión, no recibimos al Señor, pero en la primera comunión sí lo hacemos. Entonces, justamente por ende, ya se vive una primera comunión plena, vamos a decirlo así, ¿no? Por eso es que el término comunión se entiende mejor con la Eucaristía. La comunión de los carismas. En esta
en este clima, en esta vivencia de comunión de la iglesia, el Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles, ¿no? A como Él realmente, a su libre decisión, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de repartir estos dones? Para la edificación de la iglesia, para el provecho común. O sea que si el Señor te da ciertos dones, ciertos carismas, ciertas habilidades, no es para tu propio beneficio, no es para que presumamos de lo que tenemos, sino es para el servicio de los demás. Y así como el Señor nos lo da de forma gratuita, también nos lo quita de forma gratuita. Y no tenemos por qué no sé, pues hacer nuestro berrinche con el Señor o reclamarle, porque así como nos lo da gratis, gratis también nos lo retira, porque esto es para el beneficio común, como dice 1 Corintios 12:7. Yo recuerdo que recibí el don de lenguas cuando viví por primera vez el retiro David, que es un retiro para músicos que organiza la Renovación Carismática Católica. No, fue un retiro muy muy bonito y yo ya iba a servir de forma activa en el Ministerio de Música de la comunidad donde estaba en ese entonces. Por eso fue que recibí, ahora obviamente después entendí por qué me lo daba, ¿no? Precisamente por eso, porque ya iba a servir de forma más activa en este ministerio. Recuerda que el ministerio significa servicio, ¿no? Entonces, todo lo que tengamos, pues, y que lo que el Señor nos da en la administración es precisamente para el bien común, ¿no? Incluso, ¿no? A veces decimos, ¿no? Yo lo logré con mi esfuerzo, claro que sí, pero el Señor permitió y dio todas las facilidades para que tu esfuerzo se dé y tenga un... los carismas nos lo da el Espíritu Santo para el provecho común. Recuerda eso. Y también vamos a hablar de la comunión de la caridad, pero antes de eso vamos a citar esto que vamos a hablar ahorita. Citemos Hechos 4:32, que es la cita, la lectura, ¿no?, que hablamos al inicio, que proclamamos al inicio, pero específicamente el versículo 32. Dice, Hechos 4:32, la multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba suyos a sus bienes, sino que todo era en común entre ellos. Eso es lo que cita Hechos 4:32, ejemplo de las primeras comunidades. Todo lo que posee el verdadero cristiano, o sea, tú y yo, debe ser considerado como bien común. Vamos a decirlo hasta el cansancio, bien común con los demás. Y debemos, ¿no?, estar dispuestos y ser diligentes para socorrer al necesitado y a la miseria de nuestros hermanos. O sea, no solamente el necesitado es aquel que necesite, valga la redundancia, algo material, sino aquel que necesite ser escuchado, aquel que necesita una oración, aquel que necesita ser acompañado, ¿no? Nosotros como cristianos debemos ser administradores efectivos de los bienes del Señor, como dice Lucas capítulo 16, 16:1. Somos administradores. 16 del 1 al 3, habla ahí de cómo ser un administrador del Señor. Así que te invito a que lo leas. Lucas 16 del 1 al 3. Y con eso vamos a dar paso a la comunión de la caridad. Hemos hablado de la comunión de la fe, de los sacramentos, de los carismas y ahora de la caridad o del amor. La caridad es, junto con la esperanza y la fe, es una virtud teologal. ¿Recuerdas la canción? Viva la fe, vive la esperanza y vive el amor. Entonces la caridad o el amor es una virtud teologal porque proceden directamente de Dios. Ninguno de nosotros vive o muere para sí mismo, como dice Romanos 14:7. Si sufre un miembro, todos sufren. Si uno es honrado, todos nos gozamos en su gozo. El menor de nuestros actos realizados con caridad repercute en beneficio de los demás, en beneficio de todos. Recuerda al joven, al niño de los 5 panes y 2 peces en la primera multiplicación de Jesús, ¿no?, que realizó Jesucristo. Él compartió, dio lo poco que tenía, pero para él fue todo, ¿no? A veces pensamos que el compartir es que se nos quita algo,
Él dio todo lo que tenía para alimentarse, se lo entregó a Dios, Jesús Dios Hijo, Jesús lo bendijo y se multiplicó y fueron saciados, no solamente alimentados, sino saciados, ¿no? 5.000 personas, 5.000 varones y niños, y hubo 12 canastos con las sobras. O sea que este niño, este joven, no solamente dio, sino hasta se sació, comió más que como se hubiera alimentado de los 5 panes y 2 peces, porque el Señor multiplica todo lo que compartimos, ¿no? lo multiplica, como estamos recordando en este milagro del Señor, ¿no? Entonces, compartamos, hermanos. El Señor nos ha dado y nos ha hecho administradores de nuestros bienes que Él ha permitido, ¿sí? Para beneficio de todos, para el bien común. Así como cada acto de caridad repercute e impacta en los demás, también cada pecado, ¿no? Cada pecado que no es superado, que no es trabajado de la mano del Señor, daña esa comunión con todos nosotros. ¿Por qué? A veces nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué el mundo está así, como está, ¿no? Apartado de Dios? ¿Por qué se queman las iglesias? ¿Por qué se apoya el aborto? ¿Por qué se apoya la violencia? ¿Por qué hay un odio entre las personas, ¿no? Y quizá parte de esa respuesta la tenemos nosotros, ¿no? Estamos siendo sal y luz realmente, estamos realmente orando, haciendo esos actos de caridad que impactan a los demás. A veces pensamos que la intercesión no sirve, a veces pensamos que una buena acción no sirve porque el mundo está así. Está diciendo que cada acto que hagamos, por más pequeño que parezca ante nuestros ojos, repercute en nuestra comunión, en la comunión que tenemos con todos. Recuerda el ejemplo de los 5 panes y 2 peces, que al parecer los apóstoles parecía muy poco, pero cómo sació a todos, a 5.000 varones sin contar mujeres y niños. Cómo esos 5 panes, 2 peces, pequeños ante tus ojos quizá, provocaron 12 canastos de sobras, ¿no? Entonces, esos pequeños actos o grandes actos de caridad repercuten, hermanos, así como el pecado que todavía no superamos, que dejamos de lado, ¿no? O los actos negativos que hagamos repercuten también en la comunión con los demás, con nosotros, entre hermanos. Así que tengamos también en cuenta. Y ahora vamos a hablar de la comunión entre la iglesia del cielo y de la tierra. Eso es lo que tiene que ver ya específicamente con las celebraciones de los fieles difuntos, de la solemnidad de los fieles difuntos y de todos los santos. Ya hablábamos hace un momento que hay 3 estados en la iglesia, ¿no? 3 grupos vamos en comunión. Nosotros los peregrinantes en la tierra, los santos del cielo y los difuntos pues que están en el purgatorio, ¿no? Entonces, esto está en la Constitución Dogmática Lumen Gentium, o Luz de las Naciones? Lo puedes encontrar también en internet, en el numeral 49 de este documento, Lumen Gentium, así lo puedes escribir en tu buscador de internet. Entonces surge la pregunta, si hay estos grupos que vivimos en comunión, ¿cómo se da esta comunión entre los distintos miembros de la iglesia? Te voy a citar justamente esta Gentium. Vamos a meditarlo y leerlo. Todos, en grado y modo diversos, participamos en el mismo amor a Dios y al prójimo y cantamos alabanzas a Dios. Todos, ¿ya? Todos los que son de Cristo y que tienen su espíritu, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, forman una misma iglesia y están unidos entre sí a Él. Eso confirma lo que hemos hablado hace un momento. Seguimos. Escucha esto y te va a llenar de esperanza. La unión de los miembros de la iglesia peregrina, o sea, nosotros, con los hermanos que durmieron en la paz de los difuntos, o sea, la unión entre ellos y nosotros, de ninguna manera se interrumpe. O sea, pasan al plano de ser difunto, no se interrumpe esa unión. Seguimos en comunión, seguimos unidos, ¿sí? De ninguna manera se interrumpe. Más aún,
Según la constante fe de la Iglesia, se refuerza esta unión con la comunicación y comunión de los bienes espirituales. Ya le hemos hablado, ¿cuáles son? La fe, los sacramentos, los carismas, la caridad. Entonces, esa misa que haces por tu no es en vano, no es solamente un saludo a la bandera como algunos piensan. Esa oración, esa intercesión que hacen por sus almas, realmente causa un impacto, ¿no?, en nuestros hermanos difuntos. Entonces, tu oración no es en vano. Esto lo dice las Sagradas Escrituras, el Catecismo de nuestra Iglesia Católica y el numeral 49 de esta constitución dogmática de nuestra Iglesia, Lumen Gentium. Ejemplos de dos santos que tienen que ver con lo que acabamos de decir. Santo Domingo le decía a los frailes, escucha esto, no lloren. Él estaba ya moribundo, le decía a los frailes, no lloren, seré más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente. Y Santa Teresa del Niño Jesús decía en su libro Verba, pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Entonces, mira este poder o este regalo que nos da el Señor de la comunión de los santos. Ahora, ¿cómo nos relacionamos con nuestros hermanos santos? Nosotros no veneramos, eso ya lo hablamos incluso en el tema hace algunos miércoles llamado Los milagros del Señor, el Señor de los milagros. Ahí hablamos sobre qué veneramos y a quién adoramos. Veneramos a los santos y adoramos solo a Dios. Pero eso lo puedes recordar en este tema que te digo, los milagros del Señor o el Señor de los milagros, hace algunos miércoles. Lo puedes buscar en esta fanpage. Recordamos, entonces, no veneramos cómo debemos vivir la comunión de los santos. Nosotros no veneramos su recuerdo, el recuerdo de ellos, tan solo por los modelos, o sea, también ellos son nuestros modelos, ¿no? Pero también los veneramos para que toda la Iglesia en el Espíritu Santo se vea reforzada por la práctica del amor fraterno. Como vivimos en comunión con ellos, los veneramos, los respetamos por ese amor, ¿no? Y también porque ellos son nuestro ejemplo. Recuerda que estamos interconectados, que estamos viviendo en común unión. Y el miembro más importante es pues Jesucristo. Él es como, recuerda, nuestro cuerpo está interconectado y unido por arterias, por venas, por arterias más chiquitas, por venas más chiquitas, más grandes, pero todos recibimos la sangre, ¿no es cierto? Y la sangre, ¿quién la bombea? El corazón. Cristo vendría a ser como el motor de la Iglesia. Él la fundó, ¿no? Y justamente lleva la sangre, lleva su preciosísima sangre, sus enseñanzas, su unción a toda su Iglesia, ¿no?, que somos todos nosotros. Entonces, realmente, si uno de nosotros interrumpe esa interconexión, va a afectar a los hermanos y a su vez ellos a nosotros. Entonces, esa es una tarea que todos debemos tomar conciencia, ¿no? Entonces, no veneramos a los hermanos solo y además por el gran ejemplo que nos ha dejado los hermanos santos, sino también por el que nos une a ellos el amor fraterno. Realmente reforzamos esta idea, ¿no? Así como la unión entre nosotros los cristianos todavía en camino, los peregrinantes, nos lleva más cerca a Cristo, la comunión con los santos nos une más a Cristo. Esto lo dice Lumen Gentium en su numeral 50. Nosotros adoramos a Cristo. Es al único al que adoramos, porque es el Hijo de Dios. En cuanto a los mártires y a los santos, los amamos como discípulos e imitadores de Cristo, de nuestro Señor. Y es justo, a causa de su devoción incomparable hacia el Señor, es que podamos nosotros también ser sus compañeros y condiscípulos. Qué importante es leer la vida de los santos. No adoramos a los santos. Cuando vayamos a un templo, primero adoramos al Señor, ¿no? Y no besamos las imágenes, ¿no? Que a veces hacemos eso, ¿no? Recordemos que el ejemplo que hagamos, el testimonio que hagamos, causa un impacto en los demás. Entonces, esa no es el besar, es una muestra de cariño, pero si primero vamos
a los santos, entonces no estamos realmente rindiendo una oración al Señor, ¿no? Acá recordemos o profundicemos el verdadero significado de la veneración, ¿no? Es un respeto, una muestra de amor que le damos a los santos, a los ángeles, porque ellos nos llevan a Dios. Entonces, si tú vas al templo, lo primero que haces es besar al santo, entonces no, ese acto que estás haciendo no te está llevando a Dios, ¿no? Entonces, primero a Dios, al Señor. La vida de los santos te va a llevar precisamente a Dios. Entonces, esa veneración se llama dulía. Y la hiperdulía es la veneración especial que le tenemos a nuestra madre. Las imágenes, y justamente en el tema que les comenté, el Señor de los Milagros o los Milagros del Señor, hablamos de cómo debemos comportarnos con las imágenes y si los católicos realmente adoramos imágenes o no. Te invito a que veas ese video para reforzar también lo que estamos hablando el día de hoy, ¿sí? Entonces esa es la comunión que debemos tener y que tenemos con los santos, ¿sí? Seamos realmente sus compañeros y condiscípulos, leemos, ellos han sido humanos como nosotros, en diferente época quizá. Bueno, nuestro hermano santo Carlo Acutis pues es más actual, ¿no es cierto? Pero todos han sido humanos, ¿no? Y han vivido luchas, han vivido tentaciones y obviamente las han superado de la mano del Señor. Por ejemplo, hace poco escuchaba en una homilía, en una santa misa, hablando de San Martín de Porres, el que es el santo de la humildad. El demonio lo tentó mucho en la soberbia y justamente él superó esa tentación de la mano del Señor. ¿Quieres saber cómo? Pues investiga, fórmate, lee más sobre la vida de San Martín de Porres. Por ejemplo, hay santos para todos los gustos, hombres, mujeres, niños, adolescentes como Carlos Acutis, Carlo Acutis, perdón, temperamentales como San Pío. A mí es uno de mis santos favoritos, San Pío de Pietrelcina, ¿no? Ha habido santas madres, por ejemplo, como Santa Mónica, santos padres como San José, santos evangelizadores como Fray Maximiliano Kolbe, por ejemplo, santos que han sido súper pecadores, vamos a decir así, y que después fueron hasta padres de la iglesia como San Agustín, por ejemplo. Y así puedes investigar, formarte en la vida de los santos. O sea, ya sabemos cuál es nuestra verdadera comunión con los santos. Y la comunión con los difuntos, con nuestros hermanos difuntos. Nosotros la iglesia peregrina, los peregrinantes en la tierra, conscientes de esta comunión con el cuerpo místico de Jesucristo, todos somos un solo cuerpo, los santos, los fieles difuntos, todos nosotros. Desde los primeros tiempos del cristianismo honramos con gran piedad el recuerdo de los difuntos, ¿no? Y también habían pues ofrendas que se daban por ellos, ¿no? Pues es una idea santa y piadosa orar por los difuntos para que ellos se vean cada vez más libres de sus pecados. Cada misa que hacemos por ellos, por sus almas, los acercamos un poquito más a Dios, ¿no? Esto, por ejemplo, se cita en Segunda de Macabeos 12:46, Segunda de Macabeos 12:46, y también en el numeral 50, el Lumen Gentium. Nuestra oración entonces por ellos pues no solamente los ayuda, sino también hace eficaz su intercesión por nosotros. Recuerda que todos estamos en comunión, todos estamos interconectados, ¿no? A Cristo, pero también entre nosotros mismos unidos a Él. Entonces, cada misa que hagas, y vamos a hablar un poquito de la Santa Misa con respecto a la comunión de los santos. En la Santa Misa estamos en comunión con nuestros hermanos dispersos por el mundo, o sea, todos nosotros peregrinantes en la tierra, y también con los glorificados en el cielo, o sea, los santos del cielo, para ver en ellos el rostro de Dios, o sea, los difuntos en el purgatorio. Y todos estamos unidos en la Santa Misa, y esto lo podemos también leer en los numerales del Catecismo 954 al 959, 1354 y de 1370 al 1371.
Menos momentos de ocios, hermanos, o en tus momentos de ocio, más catecismo, hermano. ¿No? Para más catecismo, hermana, para alimentar nuestra fe y no nuestro miedo, para alimentar más nuestra esperanza y no nuestra depresión, no nuestra tristeza. Entonces, en cada misa nosotros estamos junto a tus familiares difuntos, a esos amigos que has perdido, ¿no? Y que están ahorita en la presencia del Señor. Estamos unidos todos en la Santa Misa, ¿sí? Durante la Eucaristía confiamos a los difuntos, a la misericordia de Dios, con un recuerdo sencillo pero lleno de significado. Rezamos para que estén con Él en el paraíso, con la esperanza de que un día también nosotros nos encontremos con ellos. Este recuerdo de rogar por los difuntos está unido también al de rogar por los vivos. O sea, para rezar, orar unos por otros, entre nosotros mismos también. Todos los cristianos, esta cita viene del libro Es Cristo que pasa, en el numeral 89 de San José María Escrivá de Balaguer. En su libro Es Cristo que pasa está lo que te voy a leer en este momento. Todos los cristianos, por la comunión de los santos, reciben las gracias de cada misa, tanto si se celebra ante miles de personas o si ayuda al sacerdote, un monaguillo o un niño quizá distraído, o agregamos un poco si vives la Eucaristía de forma virtual, ¿no? Esto se da, esta comunión de los santos se da. En cualquier caso, la tierra y el cielo se unen para entonar con los ángeles del Señor, Santo, Santo, Santo. Esto pasa, hermano, hermana, cada vez que vivimos una Santa Misa. Pidamos a Dios y comprometámonos ante Él que en la Iglesia Santa, nuestra Madre, nuestros corazones realmente vivan en un solo corazón y una sola alma, a ejemplo de nuestras primeras comunidades. Que realmente cuando el Señor venga en la parucía, en su parucía, que es la venida del Señor, se cumple lo que dicen las Escrituras, ¿no? La multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Ya para entrar en la oración, vamos a citar el libro Forja, en el numeral 107 de San José María Escrivá. Eso nos va a ayudar a entrar en la oración. Escucha esto. El que deja de luchar causa un mal a la iglesia, a su empresa sobrenatural, a sus hermanos, a todas las almas. Examínate. ¿No puedes poner más vigor de amor de Dios en tu pelea espiritual? Yo rezo por ti y por todos. Haz tú lo mismo. Recuerda que todos estamos en comunión y ese acto de caridad que hagas, esa oración, esa misa, esa acción que hagas en específico, ese testimonio que des, no cae en saco roto, impacta en tu familia y la iglesia. Si tú quieres contribuir a que el mundo cambie y que tengamos cada vez más noticias de violencia, de muerte, de ataque, pues, de desesperanza, pues actúa mejor, ora más, intercede más, porque realmente eso va a causar un impacto en la iglesia, va a causar un impacto en nuestra común unión, en nuestro bien común. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por llamar y despertar nuestra conciencia a realmente ser sal y luz del mundo. Ahora entendemos tus palabras con más claridad. Entendemos esa indicación, ese mandato que en nuestra iglesia de hoy, ser sal y luz, Señor. Gracias porque tenemos el auxilio de los santos, la intercesión de nuestros hermanos santos, la intercesión de nuestra Madre del Cielo. Gracias porque tú que has fundado nuestra iglesia nos vas moviendo con ese motor, transmitiéndonos tu enseñanza, tu unción, tu esperanza, tu palabra. Señor, hoy abrimos nuestro corazón para dejarnos nutrir por ti, para dejarnos enseñar por ti y para que todo lo que aprendamos, todo lo que nos formemos, todo lo que experimentemos contigo, lo compartamos, lo transmitamos, lo hagamos testimonio, porque todo lo que hagamos, lo positivo y lo negativo, impacta en nuestros hermanos, en aquellos que nos ven, en nuestros hermanos difuntos, y también impactan en el amor fraterno hacia nuestros hermanos santos.
Gracias porque nos has recordado el sentido de vivir en comunión. Nos has recordado qué significa esa palabra y que esa palabra tiene que ser el eje de nuestra vida contigo y con nuestros hermanos. A ti, Madre del Cielo, tú que eres nuestro ejemplo por excelencia. Ayúdanos a eso, a tener un corazón intercesor. Recuérdanos mirarte a ti y ver en ti un testimonio de intercesión, de alabanza, de testimonio, de ayuda activa, de obediencia. A ti nos unimos con tu intercesión para llegar a Jesús, a ti Jesucristo que eres el mediador entre Dios Padre y nosotros, y nos unimos a ustedes para ofrecer la oración que nos enseñaste, Señor Jesús, que nos enseñaste para llegar al Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerda que cada oración que hagas, cada intercesión, cada misa que ofrezcas no es en vano. Realmente eso impacta, beneficia, ¿no? a cada uno de los hermanos vivos y difuntos, pero también nuestro testimonio negativo, ¿no? Le impacta. Cada lucha que tú le entregues al Señor impacta a cada uno de nosotros. Así como las tuyas impactan a las mías impactan en las tuyas. Entonces vivamos en comunión unidos al Señor. Tu lucha es la mía, mi lucha es la tuya, ¿sí? Entonces luchemos unos por otros. Amén. Bueno, si te sirvió esta meditación, te invito a que nuevamente la escuches, y la profundices sobre todo. Te invito a que nuevamente leas el catecismo, las citas que hemos mencionado el día de hoy y vayas a orar, ¿no? Y que te lleve a la oración, que te lleve a la comunión con el Señor. También te invito a que le des like, le des dedito arriba a nuestra fanpage, Misioneros de Santa María de Nazaret _oficial, donde siempre vas a estar conectado en común unión también a la programación que tenemos preparada para ti y para la gloria de mañana. De lunes a domingo meditamos el Evangelio del día. A las 3 de la tarde, 15 horas, hora de Perú, vamos también a meditar como ahora, meditar y formarnos a través del programa Yo me quedo en casa con Cristo. En unos minutos, a las 16 horas, vamos a cantar, a adorar, a elevar nuestra voz hasta el cielo junto al Ministerio de Música del Movimiento. A las 6 de la tarde, 18 horas, hora de Perú, compartimos juntos y vivimos juntos en comunión la Santa Misa. Ya sabes todo lo que pasa, entre otras cosas, ¿no? Sucede en nuestra Santa Misa. A las 7 de la noche, 19 horas, rezamos junto a nuestra Madre del Cielo el Santo Rosario. Y no te olvides que todos los lunes, ¿no? Hasta diciembre, tenemos un curso hermosísimo, muy vivencial, un curso compartido con nuestro hermano Israel Pelán, que se llama Conociendo a Jesús en los Evangelios. Yo te invito a que te formes, que alimentes tu fe y no alimentes tu miedo, hermano. Y también te invito, si estás casado, conviviente, novio, ¿no? Si quieres realmente vivir una vida en pareja, si de repente estás en alguna tribulación, ¿no? Tú y tu pareja, yo te invito a que vivas este tema de sanación. Mañana jueves 5 de noviembre, vivas este tema de sanación para parejas. Ya mi cónyuge y yo necesitamos ayuda, ¿sí? Te invito a que escuches este tema compartido por nuestro hermano Israel por nuestra fanpage, ¿sí? Misioneros de Santa María de Nazaret _oficial, a las 20 horas. Mañana jueves
5 de noviembre, 20 horas, por nuestra fanpage y también por la fanpage de Israel, que se llama Algo que Decir por Israel de Cristo, donde también puedes enterarte de sus actividades y de las enseñanzas que tan generosamente nos comparte. Te mando una bendición en el nombre de Jesús y de María y nos unimos en unos minutos a las 16 horas para elevar nuestra voz hasta el cielo. Paz y bien, hermanos, Dios te bendiga. Hasta otra oportunidad. Bendiciones.